¿Qué tal, familia señalera? ¿Cómo están? Es una mañana hermosa y estoy aprovechando para tomar unos mates en el balcón y de paso grabar algunas cositas para el canal. Lo que vas a ver a continuación es un resumen que armamos con un programa del año 2018 en el cual invitamos a nuestro gran amigo Juan Acevedo Peinado para hablar acerca de visiones alternativas del fenómeno OVNI. Justamente como el programa es muy largo, hicimos un pequeño resumen para que te sea más sencillo de ver y sobre todo de apreciar estos conceptos que tienen que ver muchas veces con los pueblos originarios de América. Así que prestale atención, disfrútalo. Estamos creando contenido ahora que estamos en cuarentena y tratando de disfrutar un poco del tiempo libre cuando es que queda. Estás en la señal Ciencia y Misterios. Comenzamos con el especial y suscríbete al canal y revisa las historias para dormir, que prácticamente todas las noches estamos lanzando una nueva. Arrancamos. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal Ciencia y Misterios. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión central número 108 de la señal Ciencia y Misterios, que está comenzando de esta manera, así como lo ves, con un servidor que te está saludando ya en los últimos días de diciembre de este año 2018. Se está terminando el año, se está terminando también de alguna manera, la temporada 4 de la señal Ciencia y Misterios, una temporada que, ha tenido muchas cosas nuevas, sobre todo cuestiones nuevas que han alcanzado diferentes lugares del planeta y que a mí, en lo personal, y a todo el equipo, por supuesto, nos pone muy pero muy felices. Estamos comenzando a las 22:12 minutos, como ya es costumbre estar un poquito pasaditos de las 10 de la noche, pero te prometemos que esta noche vamos a respetar el horario. Te quiero pedir disculpas a vos que estás viendo el programa y sobre todo también a nuestros invitados y colaboradores, que esta semana no se pudo hacer mucha promoción de lo que vamos a tener, si bien ya todos sabían que estamos dentro del mes de los ovnis, porque la verdad que siendo las últimas semanas del año siempre hay muchísimas cosas que hacer, trabajo en algo así como una redacción y estuvimos volando, así que esto es lo que hay. Sin embargo, el programa de hoy es muy jugoso, muy pero muy jugoso. ¿Por qué? Porque contamos, por supuesto, con Juan Acevedo Peinado, como lo habíamos prometido, en esta noche, una noche en la que vamos a hablar y vamos a tocar el tema de los objetos voladores no identificados, pero con visiones alternativas a la clásica. ¿Cuál es la visión clásica? La de la teoría extraterrestre. Bueno, nos vamos a ir para otro lado esta noche, vamos a ver si podemos entender este fenómeno en particular desde un punto de vista distinto y si podemos encontrar, ¿por qué no?, preguntas nuevas, ¿sí? Porque respuestas creo que todos pensamos que tenemos respuestas. Ahora, como siempre repetimos acá, la idea es tratar de ir a buscar preguntas nuevas para encontrar nuevas respuestas y así avanzar en la búsqueda de esto que llamamos misterios, fenómenos. Bueno, aquí estamos en la señal Ciencia y Misterios compartiendo señales que van y vienen. Bienvenido, muy buenas noches, Juan Acevedo Peinado. ¿Cómo estás, gran amigo? ¿Cómo va, Fernando? Un gusto, estando ya en estos programas finales del año, es un honor estar en casi es el regalo navideño. Claro. Es el programa de regalo navideño.
Nos falta el moñito. Mira, estuvimos lentos, nos tendríamos que haber puesto el moño, ¿eh? Estuvimos lentos. Tenemos que haber puesto el gorro, aunque sea algo en la onda. Pero bueno, feliz como siempre de estar aquí en la señal, junto a toda la familia señalera, y sobre todo con un tema como el de hoy, que vos sabés que es muy grato para mí, sobre todo, ¿sí? Esta cuestión del fenómeno OVNI desde otras ópticas que no son las tradicionales. Muy bien, y a partir de esta cuestión de las ópticas no tradicionales, primero vamos a comenzar con un recuento de lo que vimos en las semanas anteriores, que te voy a hacer ahora, como para que nos pongamos un poco en materia. Pero bienvenido desde, yo le digo planetoide, pero es un planetoide, Trenquelauquen, Mario Luis Martín. ¿Desde dónde estás emitiendo? Bueno, hola Fernando, hola Juan. Pues diré que exactamente no es un planetoide, sino como una especie de aeroisla, una pequeña tierra plana que flota a 200 metros del suelo. Estaba pensando... Como el deslizador de Marty McFly, qué bueno. Estaba pensando que ustedes con moñitos, si se lo ponen arriba... parecerían Minnie, la novia de Mickey. ¿Por qué no, ¿Por qué no? ¿Qué tal? Hola, soy Minnie. No, en realidad lo hacía muy bien a Mickey en una época, pero ahora ya no lo piden. Hola, amigos. Ajá. No, porque además era un Mickey que se iba un poco de tema. Y cuando llegaba a Pluto, siempre lo trataba de otra cosa. Y no, vamos a dejar a Mickey de lado. En este punto me parece que es súper importante hacer un parón con respecto a tantos casos y tantas historias y ponernos a pensar en qué es lo que estamos viendo o qué estamos viviendo. Me han preguntado durante la semana diferentes personas que ven el programa, que escuchan el programa a través de redes sociales, qué es lo que pienso respecto a la naturaleza del fenómeno OVNI. ¿Tiene una naturaleza el fenómeno OVNI? Cuando nos ponemos a pensar única y exclusivamente, ¿no? Yo siempre molesto ya un poco con esto de quitar las etiquetas, pero cuando pensamos en la etiqueta específica del fenómeno OVNI, ¿tiene una naturaleza? ¿Tiene algo que identifique globalmente, que atraviese todos los eventos relacionados a los objetos voladores no identificados y sus tripulantes, que pueda ser tomado como un denominador común? Digo, esto yo estoy seguro que Juan Acevedo Peinado se ha sentado a pensarlo, repensarlo, a charlarlo con su arbolito de Navidad pagano que lo tiene por allí. Hola, ¿cómo estás? Tengo uno muy parecido acá, ¿eh? Ahora lo voy a traer también para que nos acompañe. Fortu tiene el suyo por allí. Creo que lo había mostrado. Sí, bueno, pero no importa, no te das problema. Vamos... ¿Qué tenés ahí? Ah, mirá, pero eso es artesanal, ¿eh? Eso está muy bueno. Vamos a ir con Juan Acevedo Peinado, porque le estaba preguntando recién, ¿existe algo, Juan, que podamos definir de alguna manera como un común denominador dentro de los eventos de objetos voladores no identificados y sus tripulantes? Bueno, la respuesta es sí, hay un sí rotundo. Muy bien. Hay algo en común, absolutamente todos. No hay un solo suceso de esas características que no tengan este elemento. Sí, estamos totalmente de acuerdo, sí. A la gente a que lo piense. Alguno pensará en la extrañeza del suceso, en la cuestión objetal del objeto, ¿sí? O puede pensar en diferentes tipos de posibles constantes que se puedan dar, pero no importa todas las que armen, siempre algunas van a quedar discontinuas, pero hay una que va a estar absolutamente continua, y es generalmente en la que menos solemos pensar, es que sin ser humano no hay fenómeno. Claro, sin ser humano no hay fenómeno OVNI. Exacto.
para que haya un fenómeno ovni, para que haya algo de estas características, tiene que haber una persona, un ser humano, que relata esto. Por ejemplo, durante muchos años muchas personas me preguntaban si yo creía en los ovnis, a lo cual yo les respondía que no. Y era muy interesante porque me decían, ¿pero cómo? ¿Usted no investiga esto? Y le digo, claro, sí, yo investigo, no creo. Claro, no tengo por qué creer en si esto tenemos que investigo. una creencia ya preconcebida, ¿para qué vamos a investigar? Directamente estamos seguros de que es así y ya está. Creo en esto, ya es lo que creo, es así, ¿para qué lo voy a investigar? O de última, investigaré solo para apoyar esta creencia que yo tengo. Entonces vemos que hay una cuestión, primero fundamental, más allá de una cuestión objetiva con respecto a esto que podemos denominar un fenómeno, hay una cuestión subjetiva con respecto a aquel que. Entonces, una persona también me preguntaba, bueno, pero usted investiga ovnis. Ojalá, le digo, no, en mi vida pude investigar un ovni. Lo más cerca que estuve debe haber sido a 10 kilómetros de algo extraño. O sea, yo lo que investigo fundamentalmente son relatos de personas que aseguran o que dicen haber sido testigos de un fenómeno particular al cual se denomina ovni. ¿Cuánta diferencia hay, en definitiva, entre un investigador, por ejemplo, un cronista folclórico, o, por ejemplo, un antropólogo, de un investigador ovni promedio que tenga ya unos cuantos años en las espaldas buscando relatos de casos de este tipo? Ninguna. Es más, es tan valioso para la antropología, sobre todo las nuevas visiones de la antropología, como es, por ejemplo, como bien lo muestra un compañero, ¿sí?, del CIFO, que es el doctor Diego Rodolfo Viegas, en su libro Antropología Transpersonal, ¿sí?, donde él se encarga de demostrar cómo desde la antropología se puede abordar este tipo de fenómenos. Pero se puede abordar también desde el folclore, se puede abordar desde la lingüística, se puede abordar desde la semiótica, se puede abordar desde la epistemología. O sea, hay como una especie de mitología con respecto a que la ciencia no aborda estos temas. Sí, la ciencia aborda estos temas. Lo que pasa es que los resultados, cuando se abordan desde estas cuestiones, son diferentes a los resultados que cuando se abordan desde el lugar de la creencia. Claro. Entonces hay una cuestión que, bueno, también, viste, haciendo esta alegoría de las preguntas que la gente me hace, pero usted es escéptico entonces. Y digo, no soy escéptico. ¿Por qué tendría que ser escéptico? O sea, si investigo es justamente porque me interesa el tema. O sea, tengo un interés por saber de qué se trata, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo no ser fiel a lo que descubro y a lo que voy encontrando. A medida que pasaron los años y siguen pasando, después de 70 años de investigación en esto que se denomina ufología, que es el recorte específico de este fenómeno, sí, dentro de fenómenos mucho mayores. Tal cual, tal cual. En esos 70 años no hemos tenido, hasta el día de la fecha, una sola respuesta que avale y que aborde ciertas de estas teorías, como es la teoría y la hipótesis más aferrada desde los años 40 hasta la actualidad, que es, no, por favor, me están haciendo señas con las cosas ahí, con el tema de lo que es la hipótesis extraterrestre. Claro. Hasta el día de la fecha no hemos tenido, mirá que hay miles y miles y miles de investigadores, hay gente seria, hay gente amateur, hay gente profesional realizando investigaciones, e incluso hay instituciones de renombre que también lo hacen, pero ninguna de ellas ha podido validar, al menos hasta el día de la fecha, esta hipótesis que es la famosa hipótesis extraterrestre, más allá de que muchos seguramente se van a rajar las vestiduras cuando yo digo esto. Lo cierto es que es muy factible que hemos tenido 70 años de una apreciación completamente subjetiva,
que ha generado, más que resultados de investigaciones, ha generado una creencia. Una creencia poderosa, ¿sí? Una creencia que ha derivado en montones de sucesos, desde grupos, ¿sí? Que más que de investigación son grupos prácticamente que tienen a este fenómeno, como te podría llegar a decir, como si fuera una especie de avatares de otro mundo, como si fuera una religión. Yo creo que hay mucho de esto, por eso hablo siempre de la creencia, ¿no? La religión se basa justamente en eso. Ninguna religión va a poner en manos de la ciencia el hecho de si de las bases de su religión o de sus libros canónicos o de sus sucesos fundantes son o no reales. Son tautológicos, son per se. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque creo que el fondo de la construcción de la natividad y la Navidad es el mismo que ha corrido a través de este fenómeno que denominamos como ovni. Es un fenómeno que se ha ido construyendo, ¿sí? A lo largo de 70 años, con un negocio detrás, con una creencia, se lo ha ido validando de una forma o de otra, y realmente vamos viendo que sigue ciertas pautas, que tiene ciertas cosas maravillosas, y creo que bueno, que esta noche a lo mejor vamos a poder ir develando algunas pequeñas cosas de lo que algunos de los grupos de trabajo que estamos aquí, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe, estamos llegando a algunas conclusiones luego de 70 años. Luego de 70 años. Pero, a ver, quiero llegar a este punto de 70 años que me parece súper importante, Juan, porque acá hay algo que tenemos que destacar, y que tenemos que destacar con mucha vehemencia, y es que me parece muy, muy interesante que, primero que nada, planteemos el contexto en el cual hace 70 años se piensa que los objetos voladores no identificados son extraterrestres y que por supuesto están conducidos, están pilotados por seres de otros planetas. Tenemos que tomar muy en cuenta que, primero que nada, estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde sí es verdad que pilotos de todo el digamos, de distintos puntos del planeta sobre Europa reportaban estos famosos Foo Fighters, estas luces que los acompañaban en el cielo, que parecían jugar con ellos y que nunca nadie terminó de develar bien qué era. Casi como una manifestación, no te digo primigenia porque el fenómeno es mucho más antiguo que esto, pero a mediados del siglo pasado era bastante novedoso hablar de estas luces en el cielo acompañando aviones. ¿Qué pasa? Claro, tampoco tenemos que entender algo, tampoco habíamos tenido tal concentración, tal densidad de aviones sobrevolando zonas específicas del planeta en toda la historia de la humanidad. El avión era un invento relativamente reciente, todavía no había llegado el avión a reacción, estábamos hablando de aviones a hélices, recién sobre el final de la Segunda Guerra Mundial se ven los primeros aviones a reacción por el lado de la Luftwaffe de Alemania, y claro, estamos en un punto muy concreto, neurálgico, te diría casi de explosión tecnológica de la humanidad, ¿no? Porque a esto le sigue, con el final de la Segunda Guerra Mundial, la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima, de Nagasaki, el ser conscientes de pronto que podíamos aniquilar la vida en todo el planeta, y esto al mismo tiempo, estas fuentes increíbles de energía también nos llevaban a pensar, y por qué no a los escritores de ciencia ficción, que siempre son tan infravalorados, a llegar a pensar en, ok, y si utilizamos toda esta energía para viajar por el espacio, ¿podríamos llegar a otro lugar? ¿Qué pasa si otra civilización ya lo desarrolló y llegó hasta aquí, o está llegando? ¿Qué pasa si está sucediendo? De esto, de estas ideas, del qué pasa si, que es la pregunta fundamental de la ciencia ficción, ya teníamos hace varios años, yo te diría de principios de la década del 20, muchas historias que llegaban respecto a seres que llegaban de otros planetas. Curiosamente, muchas de estas historias incluían platillos voladores. Mucho antes de que se hablase de los platillos voladores como algo real, a partir del incidente de Kenneth Arnold. Y este es el punto al que quería llegar.
Kenneth Arnold estaba sobrevolando en julio del año 1947 uno de los puntos neurálgicos del desarrollo militar tecnológico, ya no solamente norteamericano, sino también del famoso proyecto Paperclip, que era el proyecto de reunir a los científicos alemanes que se pudiera reunir, llevarlos a Estados Unidos y hacerlos trabajar para la potencia americana que estaba comenzando a repartirse alrededor del planeta como una suerte de policía mundial. Sobre todo con la creación de las Naciones Unidas y un montón de cosas que tienen que ver con esto, que no me voy a poner a detallar. Pero digo, es un contexto muy particular que incluye un error, una mala concepción, que es la misma del primer evento de objetos voladores no identificados, como bien recién dibujaba Juan Acevedo Peinado, un triángulo. Bueno, lo que ve Kenneth Arnold, él lo describe, y de hecho, esto, si querés buscarlo en iVoox, en la señal Ciencia y Misterios, a Kenneth Arnold, nosotros tradujimos la entrevista original de Kenneth Arnold en algún momento, en la que él narra cómo ve unos aparatos con forma de ala delta, digamos, triangulares, que se movían como si fuesen platos tirados sobre el agua. Los que somos argentinos conocemos el zapito, ¿no? Que es tirar una piedra sobre el agua que va rebotando por la superficie a partir de la fricción justamente de la superficie de la piedra contra el agua a cierta velocidad. Cuando pierde velocidad se hunde. Pero bueno, si uno tira un plato sobre el agua de la misma manera, va a ir rebotando hasta que pierda velocidad y se hunda. En este caso, obviamente, no se hundían, no eran platos, sino que eran, en definitiva, aparatos con forma de ala delta que se movían como si fueran platos que saltaban en el agua. Un periodista o dos interpretaron esto o quisieron darle la vuelta, quizás hasta motivados por estas mismas historias de ciencia ficción que ya mostraban platos voladores. A ver, quiero destacarlo esto. Tomaron esto y dijeron que Kenneth Arnold había visto platos voladores. Y ya comenzamos con el pie izquierdo con toda la descripción de los ovnis hace 70 años atrás. Esto creo que dice muchas cosas, Juan. Sí, realmente, fíjate otra cosa interesante, no solamente el Monte Rainier era un punto neurálgico, sino que era parte también de un sistema montañoso muy tradicional para los grupos originarios norteamericanos, que eran las Brown Mountains, ¿sí? Muy comunes desde antaño, desde muchísimo tiempo atrás, por las manifestaciones lumínicas que tenían y que siguen teniendo hasta el día de la fecha. Realmente ahí vemos que en el inicio mismo ya tenemos una situación que luego se va a estabilizar en un formato, ¿sí? La gente definitivamente no va a ver triángulos, va a ver platos voladores. Sí. Es lo que la gente termina de alguna forma viendo, o lo que se termina manifestando. Habría que pensarlo, ¿sí? Pero una de las cosas maravillosas de aquellos primeros tiempos, entre los 40 y los 60, era que la enorme variedad de modelos de estos platos. Yo creo que era chico todavía, y no sé, me acuerdo que esto es una anécdota muy graciosa. En estos días estaba comunicándome con mis compañeros de secundaria, de hace 40 años atrás. Y yo recuerdo que hacía mis charlitas, mis conferencias sobre estas cosas en el colegio, pero lo gracioso era que el tipo hacía las diapositivas con papel de calcar, ¿sí? Dibujadas con plumín y tinta china. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Era todo un arte, ¿eh? Más artesanal imposible. Y recuerdo haber dibujado, no sé, 100, 200 tipos de modelos diferentes. Qué bueno. De platitos voladores, ¿no? Con antenita de una forma, de la otra, con aletita, con esto y con lo otro. Que con el tiempo, bueno, la gente lo puede buscar en internet, hay enormes baremos de los modelos. Lo cual ya en aquella época me hacía pensar de que, la pucha, esta gente que viene de lejos, ¿cómo invierten estas navecitas? Porque realmente las tunean de forma increíble. Yo creo que lo primero que... Claro, porque yo dije, ahora le llamamos tunear, ¿no? Digo, claro. Bueno, el plato debe ser el mismo, lo que pasa es que el dueño le dice, bueno, a este mándale antena, a este mándale patita, a este hacelo flotar sobre el aire, lo cual me hacía pensar en dos cosas.
O estas personas eran les gustaba mucho el diseño, ¿por qué no? Estas personas o seres Sí. eran muy apegados al diseño, al design. ¿Sí? ¿Por qué no? O, ¿por qué no? O estábamos en presencia de cientos y cientos y cientos de especies Claro. que nos visitaban de cientos y cientos y cientos de diferentes lugares del universo. Ahora, qué cosa rara, todos hacían lo mismo. Sí, O es sea, muy no extraño. había uno que hiciera algo diferente realmente, ¿no? Porque, bueno, estos intentaron comunicarse, estos bajan, como esas películas, la verdad, el día que se paralizó la Tierra, que bajaba y decía, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Entonces yo creo que ya en el inicio, cuando a mí me tentó un poco la idea del fenómeno, yo ya venía de la mano y venía con la idea de que algo ahí había que no estaba viendo. Claro. Algo me estaba perdiendo y recuerdo obviamente, ¿cómo no me voy a acordar? Yo era muy pequeño, tendría 14, 15 años, escuchaba el disco de Fabio Serpa. El disco de Fabio Serpa. No. El disco. Ahí me mataste. En el Rancer lo ponía y lo escuchaba cientos de veces. Me acuerdo que hablaba de los discos de Bayan Caraoula. Era una cosa, era fuerte para una criatura de 14 años, era fuerte. Tal cual. Pero ya estaba esta idea de esto que provenía de otro lado y bajaba a la Tierra. Pero a mí me pasaba que ya en aquella época me daba la impresión que hasta esa idea no era novedosa. Uh-huh. Todos los dioses antiguos habían bajado del cielo a la Tierra, todos habían venido en medio de luces increíbles. O sea que me parecía, ya en aquella época me parecía que había algo que se estaba repitiendo de manera adaptado a esta edad tecnológica, a este desarrollo tecnológico, a estas tensiones de temor de que el mundo podía explotar. Claro. Esto que llamamos la Guerra Fría. El temor al extranjero, representado en el soviético o en el americano, ¿no? En el capitalista o el comunista, lo que viene de afuera, el alien. Bueno, mirá qué interesante, Fer, esto que vos estás diciendo ahorita cuando vos hablabas del proyecto Paperclip. Fortu quiere agregar algo, ahora lo vamos a dejar, sí. Que venían para acá, para América. Pero no sé si vos te acordás que en medio del quilombo de la época del nazismo, estaba esta famosa comunidad del Bril, con estas damas tan interesantes, pelilargas, muy bonitas, dicho sea por cierto, sí, que ya hablaban de naves extraterrestres y que se comunicaban y que les mandaban los planos y cosas por el estilo. Pero acordate que los venusinos adamskianos, uno de los primeros historias de George Adamski y estas fotos, sí, de George, eran definitivamente altos rubios, y altamente germanófilos. Sí, absolutamente. O sea, antes que llegara el reptiliano, antes que llegara el gris, estaban los hermanos de Thor, no me jodan. Eran las valquirias y Thor que venían. Claro, les faltaba el martillo. Absolutamente, claro. Absolutamente. Y después estuvieron los OSNIs, que yo siempre supe que eran de Aquaman, no me jodan. Yo siempre supe que eran las naves de Aquaman que venían de la Atlántida y no me jodan. Realmente así fue como empecé de alguna manera, Fer, a dudar, a descreer y a dudar, pero sin caer en el escepticismo. De decir, no, esto no existe, acá no pasa nada, la gente no ve nada. Todo lo contrario, acepté la premisa de que la gente sí veía lo que veía, que la gente describía lo que describía, pero también acepté la premisa de convenir en que posiblemente lo que la gente veía no era realmente lo que veía. Los OVNIs, bueno, los que salen del agua, pero también los
submarinos, los objetos submarinos no identificados, yo me puse a pensar, qué raro, o sea, o al menos yo nunca he escuchado ninguna cosa así, los objetos terrestres, los ovnis, objetos terrestres no identificados, y no hablo de los casos de vías férreas, que parece que hay un tren y no lo hay, porque está en un lugar donde no hay tren. No, hablo, por ejemplo, de vehículos que se muevan de acá para allá. ¿Por qué no lo hay? O sea, si es el fenómeno, claro, el fenómeno es astuto, lo pone en el cielo porque no hay gente que vuele y abajo del agua porque Aquaman no existe para venir a contarnos. Qué interesante la reflexión. ¿Viste que yo te dije? Es una reflexión muy interesante. Muy, pero muy interesante. O si hay, son muy pocos y yo no conozco. Sí, no, yo tampoco. Pero realmente no conozco una estadística con respecto a ese tipo de objetos. Y es sumamente interesante el por qué no. Porque justamente lo que sea fiesta viene de un lugar vedado, de un lugar al cual no todos podemos acceder. ¿Sí? De las profundidades del océano o de las profundidades del cosmos. Exacto. Es muy interesante lo que dijo Fortu porque, claro, a ver, un vehículo terrestre no identificado no dejaría de estar al alcance de la mano. No dejaría de estar al alcance de un patrullero que lo persiga, ¿no? Sería algo mucho más tangible, cercano, mundano, y quizás no tendría tanto misterio. Redoblo la apuesta ahora. A ver, dale. Redoblo la apuesta. Voy por Fortu. ¿Sí? En el cielo, objetos. En el mar, objetos. Y en la tierra sí hay cosas que la gente describe, que ve, pero no son objetos, son seres. ¿Sí? Muy bien. Relacionados o bien con las religiones, como las apariciones marianas, por ejemplo, ¿sí? O, como hablábamos al principio, nuestros queridos chehuacas cósmicos, ¿sí? Como el Yeti, el Bigfoot, el Hombre de las Nieves, el Nahuelito, Nessie, y ahí hay un tema que sí es muy gracioso, o interesante al menos, y lo traigo a colación por un suceso que llegó que me noticiaron hace menos de una hora. Sí. Yo recuerdo un investigador que fue uno de los primeros que presentó una de estas ideas con respecto a que el fenómeno era parte de un fenómeno mayor, ¿sí? Y de que detrás de todo esto había un algo, ¿sí? Sí. Y yo traigo a la mesa yo creo que todos lo hemos leído o de alguna manera hemos abrevado de él en el origen, que es John Keel. Sí, tal cual. Y a mí de John Keel me quedaron cosas maravillosas, que cuando el fenómeno se manifestaba de alguna manera, había cierto tipo de apariciones extrañas muy particulares. Y recuerdo con mucha fuerza esta cuestión de las luces, los objetos, pero la aparición en West Virginia, seguramente se van a acordar muchos de ustedes, esta famosa figura alada, ¿sí? Que hasta tuvo película y todo, que fue nada más y nada menos que esta figura de el hombre polilla. Tal cual. El Mothman. ¿Se acuerdan? Que tiene un libro, John Keel, que es de Mothman Prophecies. Exacto. Pero es muy interesante que cuando se empezaba como a querer entender o tocar o de alguna manera o tentar estas explicaciones, llegar a cierto tiempo, algunas de estas manifestaciones eran aparecían, se manifestaban, se daban a público. Y mirá qué cosa interesante, entre los grupos que estamos estudiando estas cosas aquí en Buenos Aires y en Rosario, uno de los grupos está cerca de un lugar que es la Florida, el Rosario. Y mirá qué maravilloso, ha salido a noticia hace horas de que ha habido, ¿sí?, unos avistamientos muy interesantes, varios ya de por sí, en el barrio La Florida de Rosario, ¿sí?, de una figura que creo que la vamos a reconocer rápidamente, ¿sí?, un ser como de 2 metros, de oscuro, alado y de patas largas.
ojos profundamente rojos. Entonces, mira qué maravilloso. En estos momentos el Rosario está ni más ni menos que el sucedáneo del hombre polilla. Y esto está ocurriendo en estos días. Qué interesante para pensar esto que decía Fortu, ¿no? O sea, de que qué es lo que pasa en la Tierra entonces, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Qué es lo que pasa en la Tierra? En la Tierra nos encontramos con los humanoides que también tienen ojos rojos, por ejemplo, los del caso Pucheta, que lo recordábamos la semana pasada. Caso Pucheta, sí, totalmente. Humanoides que muchas veces no parecen salir de objeto alguno, sino que simplemente se aparecen. No necesariamente tiene que haber un objeto del cual desciendan. Claro, también está el caso de Juan Pérez, donde sí hay un objeto, hay otras, pero digo, no siempre los humanoides están relacionados. Bueno, bromeábamos al principio con Fortu, con el tema del Yeti, ¿no? Y otra cosa importante, Fer, cuando hablamos de humanoides, y ahí volvemos un poco al tema que vos me preguntabas al principio, ¿cuál era la diferencia entre un antropólogo o un folclorólogo que estudia relatos folclóricos? El folclore está plagado de apariciones humanoides, desde los duendes, desde los gnomos, desde todas las culturas, sobre todo las culturas europeas, pero también en las culturas acá en Argentina mismo. ¿Sí? Yo siempre digo que habría que ir trabajo que quiero hacer algún día, espero tener el tiempo para hacerlo y me encantaría, y me encantaría no hacerlo solo también, realmente, porque es un trabajo largo y creo que sería interesante, que es recopilar de los diarios de una particular provincia de Argentina, que es ni más ni menos que la provincia de Santiago del Estero, capital nacional del espanto, ¿no? Wow. Creo que es el lugar de Argentina donde hay mayor cantidad de avistamientos de cosas extrañas por metro cuadrado. Tal cual. Y es maravilloso, o sea, porque también tenemos esa aparición en tierra, ¿sí? Desde la dama blanca hasta la dama de blanco. El alma mula. El alma mula, los perros negros, que también son muy conocidos en Europa, ¿sí? Tenemos los duendes, tenemos ni más ni menos que seres extraños, como puede ser quimeras a mitad de camino entre animales y personas. Pero en cantidades, wow. en cantidades muy grandes. Sí. A mí, yo he tenido la suerte de estar varias veces en Santiago y me ha encantado poder recopilar algunas de esas historias, pero en una sentada, en un fogón, en un asado, en una guitarreada, y podés llegar a levantar 50, 60 historias. Claro, ahora vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque si de pronto nos pusiésemos a pensar, y esto es algo que quiero también compartirlo con la gente que está en el chat en este momento comentando, si nos pusiésemos a pensar por un momento en las posibles poblaciones de otros planetas, lo primero que se nos viene a la cabeza automáticamente son todas quimeras. No sé si incluso tenemos la capacidad de imaginar realmente un ser extraterrestre propiamente dicho, porque hasta los extraterrestres más comunes, que son los grises, no son muy diferentes de nosotros, más allá de que se les dé un aspecto más siniestro, una piel un poco más blanquecina, pero el aspecto es totalmente antropomorfo. Entonces, estamos hablando de, hasta te diría, casi una falta de imaginación biológica por parte del universo para generar extraterrestres, ¿no? Hay algo que ahí me está fallando. Ahora, hay algo que ahí me falla. Fíjate qué interesante. Si el universo estuviera plagado de vida inteligente, bueno, y todo fuera de simetría bilateral, ¿sí? Porque casi todos los seres que vamos a encontrar son de simetría bilateral y antropomorfa, o alguna similitud a algo antropomorfo. Pero fíjate que la naturaleza en nuestro planeta ha sido mucho más variopinta y exótica a la hora de generar formas de vida. Ya lo creo. Creo que muy raras veces hemos tenido noticia
alguna ha habido, yo recuerdo que alguna ha habido porque me ha llamado la atención, ¿no? Pero de esta cuestión de una medusa, por ejemplo. Tal ¿sí? cual. O una diatomea. Pero realmente yo creo que si lo vemos a partir de la propia biología y la naturaleza de nuestro propio planeta, es millones de veces mucho más creativa que lo que ha sido con respecto a este fenómeno que estamos charlando. Sobre todo en los mares, ¿no? En los mares uno se encuentra con criaturas que no tienen cabeza, que no tienen ojos y que sin embargo cumplen esas funciones, se dan a través de otros órganos, ¿no? Han encontrado otras maneras de interactuar con su entorno y eso es algo muy interesante. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios. Envíanos tus señales, envíanos tus señales. Y sí, por supuesto, envíanos tus señales y envíanos, ¿por qué no también tus eventos con el misterio? Y es un misterio, porque en este momento lo tenemos de rojo a Juan Acevedo peinado allí, casi como un federal, ¿no? Recuerdo los federales, ¿te acordás? Es una especie de Santa Claus federal. Claro. Realmente. Para darle una impronta más autóctona, ¿no? Claro, tal cual. Como si fuera... Sí, yo también estaba mirando y decía, che, qué poco Noel que estoy quedando, ¿viste? Pero bueno, fue lo más cerca que tuvimos a algo navideño, chicos. Ni hablar. Feliz Navidad. Ya saben. Eso más el árbol pagano, que bueno, que no puede faltar en ningún lado, ¿no? Ya no es Papá Noel, es Papá Juan. Papá Juan. Papá Federal. ¿Viste? Papá Federal. Juan Manuel de Rosas se preguntaba por aquí, Masi, Luciano Claro, Masi. ¿Qué pasó? Papá Federal, dijo, y sí, es para todos, ¿qué va a ser? Es así, es la verdad. Bueno, mira, acá hay un tema que te va a traer para hablar un toque, mi querido Juan Acevedo Peinado. Pero bueno, algunos comentarios. Por ejemplo, Marina Yaven, una vez tuve una experiencia de abrir los ojos pensando que estaba despierta y ver una salamandra. Al instante mi gato la enfrentó. Fue muy loco. Muy interesante. Esto en la provincia de Santa Fe. Sería una salamanquesa. Yo me refería a la mítica Salamanca de Fuego, está diciendo Frank Xavier Sánchez, hablando obviamente desde España. Los gobiernos son cómplices de esos seres extraterrestres, dice por aquí Esmeralda. Algunos comentarios que voy sacando quizás de contexto de las charlas, ¿no? Pero que también nos dan para hablar acerca de distintas cuestiones que están relacionadas a todo lo de esta noche. Carolina Griela dice que bueno sería hacerle un reportaje a alguna persona que diga que fue contactada. Hablando de la cuestión de los contactados, y también había un comentario por allí que decía, seguramente no soy bien elegido porque nunca vi un objeto volador no identificado. Me parece que acá tenemos un punto que es súper chispeante, Juan. Esta cuestión de los supuestos elegidos, lo digo así con comillas, de los supuestos contactados, y como muchas veces terminan derivando en prácticamente sectas platillistas, ¿no? O en agrupaciones que no llegan a ser una secta platillista, pero que sí son bastante radicales en su manera de ver y hacer. Muchas agrupaciones ufológicas han llegado a ese punto. El Gate, por ejemplo, bueno, se llevó puesto a cuántas personas. Sí, por supuesto, por supuesto. Con este señor Applegate, que él estaba convencidísimo, ¿sí?, de ser un contactado, justamente.
y que bueno, que el mensaje era que la manera era morir para viajar con estas naves, vaya a saber a dónde, ¿no? Que venían detrás del cometa Hale-Bopp, recordemos. Me acuerdo justamente de aquella época, y no fue el único caso, hubo más casos a lo largo de la historia. Hubo otro caso, o por lo menos dos, en Rusia, y no hace tantos años atrás. Recuerdo una secta también encerrada en un teatro que, bueno, llegaron a salvar a algunos, pero unos cuantos murieron en un acto de suicidio masivo. Ese resorte, Fer, es un resorte tan viejo como la humanidad, que ni más ni menos que el pensamiento mágico. Todos tenemos una enorme, todos, absolutamente todos, me incluyo, tenemos en el fondo de cada uno de nosotros una necesidad de creer en algo. Y eso tarde o temprano en algún momento de la vida se expresa. En algunos será creer en una religión, otros será creer en una secta fetichista, otros será creer en el poder del dinero, otros será creer solamente en el poder por el poder mismo. Y la realidad es que cuando decimos, cuando hablamos de un contactado, ¿qué es un contactado en principio? ¿No? Una persona que contacta con una otra cosa. ¿Y cuál sería el parámetro para poder asegurar que esa persona realmente está contactando con algo? ¿Sí? Va a haber cientos de historias, como las hubo, y las va a seguir habiendo a lo largo del tiempo, de aquel que dice, bueno, que tiene las pruebas, ¿sí? De que su contacto es real, y de que su contacto le permitió ver otras cosas, otras naves. Recuerdo el caso de este muchacho peruano, vos me vas a ayudar con el nombre, que era el del grupo Rama, ¿te acordás? Ah, sí, Sixto Paz Wells. Sixto Paz Wells, que fue muy famoso en una época con el IPRI y con tantas cosas en la época gloriosa del contactismo, o como es ahora el otro muchacho más joven, que si no me equivoco creo que el nombre es Ricardo González, él también se contacta con una raza que a mí personalmente me sigue resultando bastante interesante, que es esta raza de los apunianos, ¿sí? Del planeta Apu, que no es ni más ni menos que, si yo no recuerdo mal, esto era parte de una idea de un señor, yo no me acuerdo si era checoslovaco, ruso, ucraniano, o de qué extraño lugar de las Europas, que había estado en Perú, que había arrancado con la idea del planeta Apu. Hace muchos años atrás, esto si no me equivoco era del 60. O sea, fíjate cómo todas estas cosas se van remozando de alguna forma u otra, ¿no? Y en cada momento van tomando nuevas connotaciones. Yo lo creo. Vos fíjate cómo de alguna manera esta cuestión de, por lo poco que pude llegar a ver, porque cada tanto es mucho el material que llega, es mucho lo que podemos ver, pero bueno, tratamos de estar al día, a veces no podemos, pero por ejemplo, yo veía el tema de los contactos y cómo se relacionaba con otros temas, como el tema del intraterrestrismo, por ejemplo, tal cual. Que es otra de las versiones de lo submarino, pero de lo subterráneo, de lo profundo. Ya lo creo. Cómo esto, de alguna manera nosotros tenemos un referente muy grande, sin más ni más lejos, en las sierras cordobesas, con todo ese tipo de temas, que estuvo muy en boga durante los 80 y los 90, con el tema de esta supuesta ciudad intraterrena y todo lo que generó, y todo lo que sigue generando hasta el día de la fecha. Creo que este verano va a ser el verano más extraterrestre de Capilla del Monte de los últimos 10 años. Pero cómo también esto va cambiando de locaciones, ¿no? Yo recuerdo que este muchacho González un poco ahora hablaba de los discos y los espejos cósmicos en otra locación, como por ejemplo en La Rioja, en un lugar que era Talampaya. Entonces digo, ¿cómo nos va aconteciendo de alguna manera todo esto? Entonces digo yo, realmente no es tanto el tema del contactado, sino es el tema de aquellos que validan y creen que el mensaje del contactado es real. Yo Tal cual. Que Fortu podría ser un contactado, Fernando podría ser un contactado, Juan podría ser un contactado. Porque tenemos que definir qué es un contactado, porque vamos a un punto. Claro. Todos estamos en contacto. Creo que todos estamos en contacto. Si vamos a ese punto fundamental de qué es un contactado, todos estamos en contacto. Y no se trata de una posición escéptica.
Yo podría decir que en este momento estoy siendo contactado por Fortu y por Fernando Hildebrand a través de una señal en el aire, ¿sí? Y que llego de una forma misteriosa a cientos de personas a lo largo del mundo que se están contactando conmigo. Y estás, de hecho, repartiendo un mensaje a través de esa forma misteriosa que no tiene forma, que no se puede ver, que llamamos Wi-Fi. Wi-Fi. Claro, fíjate que suena muy misterioso, ¿no? Y aquel que no lo tiene no se puede contactar. No. Entonces no sería elegido, ¿no? Hace falta máquinas misteriosas. Hace falta máquinas misteriosas para recibir, porque con una licuadora no se puede recibir, sino con aparatos diseñados para agarrar esa cosa misteriosa llamada Wi-Fi. Juan, Wi-Fi. Wi-Fi con Juan se llama. Mira, yo tengo acá uno de esos. Es muy interesante pensarlo de esos lugares. Una persona recién que vos mencionabas que decía que bueno, que no se sentía elegida, que no era especial por el hecho de que no había tenido una visión de eso, pero posiblemente ha tenido una visión de un montón de otras cosas, y que increíblemente por ahí no le da esa validez, ¿no? Por ahí, no sé, ha visto la sonrisa de su hijo o su hija, o ha visto los ojos de su mamá, y por ahí es tan importante como ver una luz en el cielo. Mira, hace mucho tiempo había cosas que me gustan desde el punto de vista de la psicología clínica, de la psicología experimental, que han avanzado mucho con el paso de los tiempos. Hay muchas cosas que la gente las puede ver, inclusive en YouTube, las puede ver en Internet. Hay un experimento muy sencillo de que nosotros vemos lo que podemos, no lo que queremos. No vemos realmente, no vemos casi nada. La realidad es que nuestra atención está extremadamente focalizada y vemos muy sectorizadamente y vemos muy específicamente lo que de alguna manera se pretende que veamos y lo que no lo vemos. Tal cual. Y allí que funcionan los mensajes subliminales. Pero recuerdo un caso en particular de un grupo de gente que está observando una cancha de básquet donde hay dos equipos de personas que están botando la pelota, ¿sí? Entonces, y la persona que hace el experimento le pide por favor a las personas que traten de contar cuántas veces bota la pelota el equipo verde y cuántas veces bota la pelota el equipo azul. A lo que cual la gente obviamente lo hace atentamente y llegan a una conclusión, bueno, más o menos 30, a lo cual la persona dice que, bueno, vamos de vuelta, ¿sí? Porque no eran exactamente esos los números. En realidad los números no eran lo importante cuántas veces botaban la pelota. Lo importante es que atrás pasaba un tipo disfrazado de pingüino de más de 2 metros, ¿sí? Y pasaba reiteradas veces haciendo monigoteadas en la onda. Cuando la persona le pregunta que más allá de cuántas veces botaron, ¿quién vio el pingüino? ¿Pingüino o lo que fuera? Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie lo ve, inclusive es más, o sea, eso se replica en internet, vos mirando el video, tampoco lo ves. O sea, no podés creer después, cuando lo repetís, que evidentemente ahí atrás hay un monigote enorme de más de 2 metros haciendo monigoteadas y vos no ves el pingüino. Yo siempre jodo, a veces que digo, che, Godzilla acaba de pasar por la ventana de mi estudio y no lo vi. Nunca me enteré. Y eso nunca me enteré. Estaba mirando si comía los tomates cherry. Claro, tal cual. Es así. Es así. Creo que tiene mucho que ver con eso. Mira, los otros días estaba sentado acá en la plaza, justamente acá en pleno centro, Callao y Santa Fe casi, donde estaba había cientos de personas sentados, cada uno en lo suyo, tomando mate, charlando, mirando, jugando a los niños, paseando a los perros. Y a mí me gusta sentarme en un lugar determinado a mirar el cielo. Sí, sobre todo los jacarandá, que son en esta época del año, que están en flor, que es una cosa maravillosa. Es una belleza. Y me divierte ver la enorme cantidad de cosas que pasan por el cielo, ¿sí? Que podrían ser cualquier cosa, desde bolsas, globos, o no sé, o podrían ser seres de otras dimensiones que pasan constantemente, a lo cual absolutamente nadie le presta ningún tipo de atención. O sea que yo creo que solamente, claro, cuando la gente dice, viste, las grandes observaciones, como en México, de los tipos que están con la cámara, y algo vas a encontrar, porque pasan miles de cosas por el cielo por hora.
Ahora, de las cuales no tenemos ni noción. Con respecto a esto te voy a hacer una pregunta que yo sé lo que me vas a responder, pero es para que nuestros amigos que piensan que la hipótesis extraterrestre es una posibilidad, también lo tomen en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, yo tengo que aquí ponerme un poco en neutro y tratar de complementar, ¿no? Es mi función. Pero antes de esto quiero destacar un comentario aquí de Freddy Madrid, que dice: tengo un gran dilema entre lo religioso y lo científico. Soy de formación científica, pero no puedo apartar el tema Dios con lo que viví y me sigue pasando. En ningún caso deseo ser contactado y menos predicar, solo que la intranquilidad siempre está ahí, a partir de lo que le ha sucedido. Y esto se ve que le provoca una lucha interna bastante intensa. Mira, y no porque sea este el caso, quiero aclarar eso en particular. Muy entendible, no es el único caso el de él, sino que son muchos los casos que esto ocurre. Yo no sé por qué la gente cree que el científico es un ateo absoluto. No, en realidad, bueno. Vamos a Princeton, vamos a Harvard o vamos al MIT, vamos a encontrar que muchos de los principales cerebros que en este momento y que en los últimos 50, 60 años han hecho evolucionar la ciencia y han hecho evolucionar el mundo de las ideas en nuestro mundo, tenían ideas muy concretas con respecto a creencias, y el mismo Albert Einstein, él siempre decía que él no creía en la física cuántica porque el mundo era un organismo de relojería, tenía que ser todo bello y que estaba manejado por Dios, ¿sí? A lo cual, ¿te acordás que la famosa frase de que Dios no juega a los dados? Decía, claro. Y que Hawking terminó diciendo: che, tenemos un problema, no solo juega, sino que además los esconde. Claro, y aún así estaba esa idea presente, ¿no? Pero también me lleva a la reflexión pensar que cuando alguno de las personas, como en mi caso, trabajamos en salud mental y hemos tenido la posibilidad, de alguna manera decirlo, de trabajar en una institución mental, vamos a encontrar enorme cantidad de personas que con este tipo de situaciones, ¿sí? O sea que muchas veces la esquizofrenia, muchas veces la paranoia y muchas veces hasta incluso la psicosis misma se presenta con estos delirios místicos religiosos o de índole, entre comillas, anómalo, ajeno, alien o lo que fuera, ¿sí? Es muy común que en la actualidad ya muchas personas que antes se comunicaba con la Virgen se comunica con los seres del espacio, por ejemplo. Claro. Y también está muy interesante pensar, y esto es bueno para ver cómo las palabras de alguna manera moldean la cultura y un montón de cosas, que en el inicio la persona que estudiaba a estas personas o que trataba a estas personas era nada más y nada menos que el alienista. Tal cual. Fíjate qué interesante, de allí deriva también la palabra alienado. Entonces, el alienado está en comunicación con un alien, ¿es entonces un contactado? Pero también te voy a hacer una pregunta acá, que me parece que es una pregunta, ¿no? Una pregunta que es, me parece que corresponde, porque también está esta otra cuestión. En una sociedad como la occidental, donde el positivismo y el reduccionismo nos rigen la vida, donde también de alguna manera nos vemos encerrados en un corset, ¿no? Para aparentar cierta normalidad en lo cotidiano, en el trabajo, en el deporte que hagamos, en la actividad social que querramos emprender. Digo, ¿dónde queda la imaginación? ¿Dónde queda la creatividad? ¿Y dónde se aplica? ¿Puede ser una válvula de escape? Ni lo dudes. Más que podría ser, debe ser una válvula de escape. O sea, nuestra sociedad occidental es definitivamente una de las tantas posibles versiones que una sociedad podría haber tomado. Tal cual. Ni mejor ni peor que otras, ¿sí? Es la que tomó Occidente. La realidad es que nuestra propia cultura es alienante. Nuestra propia situación de vida es alienante. Una persona que tiene que trabajar 15, 16 horas para sostener sus gastos y que no le queda tiempo para ningún otro tipo de cosa, ni dinero para otro tipo de cosa,
no puede ser otra cosa que no sea alienante. Ujú. Creer que nuestra sociedad no es esclavista porque no está el esclavo negro, ¿viste? Que el esclavo supuestamente es negro, con grilletes, Tal cual. y con blackberries en sus pies, porque la gente no sabe que la película del esclavo se llamaba Blackberry. Tal cual, tal ¿sí? cual. Claro, y que el primer celular que también te tuvo atado se llamó también justamente BlackBerry. Digo, tiene que ver muchas veces con esto. Toda esa presión tiene que salir por algún lado. Y con esto no estoy diciendo que no haya nada. A ver, No. entendamos esto. No. Estamos analizando Alguien me dijo, opciones. bueno, pero usted niega la posibilidad de que pueda haber gente o seres de otro mundo. No lo niego, pero tampoco lo puedo afirmar. Tal cual. ¿Sí? Lo dejo en stand-by como tantas otras cosas. Ujú. Por ahí lo que sí mi trabajo me ha llevado es a ir acercándome cada vez más a la posibilidad, no solo de encontrar una explicación, sino de dar, a lo mejor después de esos 70 años, y creo que es lo que viene, es poder acercar una explicación posible. Claro. No la explicación, porque no creo que haya la explicación, pero sí una que nos sirva como herramienta. Ya lo creo. Y no necesariamente desde el mundo de la ufología. Yo creo que la última gran teoría ufológica, la última gran idea ufológica con la cual se cierra con broche de oro la ufología, a mi criterio, es la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Tal cual. Que es brillante, pero que nace, ¿sí? Y se desarrolla aún en el filo final de la ufología. Yo creo que José es un pensador brillante, pero que todavía está dentro de la ufología. Y está muy bien que sea así. O sea, él para mí es el que le da el broche final. Yo le digo siempre esto, y se lo digo, capaz que esto lo está viendo, siempre le digo que él dio el estocazo final a la ufología. Él declaró la muerte de la ufología en el año 2017, ¿sí? Y que su teoría de la distorsión lo que hace ni más ni menos es que es el obituario a la teoría ufológica, ¿sí? Sobre todo a la extraterrestre, ¿sí? Sobre todo el extraterrestre, Trabajando con José, porque también tenemos la suerte enorme, gigantesca, de habernos conocido. Aparte, el otro día lo recordábamos, de habernos conocido a partir de un suceso, de un malentendido, que fíjate lo que es cuando lo humano. El otro día escuchaba un bajista, Víctor, no me acuerdo cuánto el apellido, un muchacho, Sueiro, tipo que toca el bajo, es increíble. Que estaba haciendo cuando se recibe en una escuela de música, estaba tocando, estaba dando ¿cómo se llama? Como una especie de discurso, y él decía que no importaba lo bueno que fuera, no importaba el cuánto tocara, que lo único importante era que lo que le había explicado, le había enseñado a su mamá, cuán buena persona podía llegar a ser. muy bien. Que de ahí en adelante, bueno, toca todo lo que quieras, pero si no sos buena persona, lo que hagas no importa. Entonces yo veía esa bonomía en José, de que más allá de esa situación pudimos construir juntos, pudimos trabajar, él desde España, nosotros desde acá, desde Argentina, y proveernos mutuamente, ¿sí? Con la mejor de las intenciones. Entonces yo siempre digo que José llega a ese punto donde él puede dictaminar este AED, este agente externo desconocido, ¿sí? Y él lo plantea con mucho criterio, plantea, ahí hay algo, ahí hay algo. Yo no lo puedo definir qué es, hay algo. Bueno, posiblemente lo que 3 grupos diferentes de personas están trabajando durante este 2017, 2018 y lo que va a ver la luz en el 2019 es la explicación de ese AED de José Antonio Caravaca. Por primera vez ese AED va a tener nombre, por primera vez va a tener una situación concreta, por primera vez se va a poder poner a prueba, por primera vez se va a poder, de alguna manera, después de 70 años, exponer no solo una situación que nos dé una posible explicación de lo que es ese fenómeno, ¿sí? ¿Se escucha todavía? Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto.
porque ahí me estoy quedando sin batería, pero sépanlo, en cualquier momento me estoy yendo, pero no antes de dar el anuncio. Okay. Pero fundamentalmente también del resto de las fenomenologías. También nos puede dar cuenta de lo que es eso que se está viendo en Rosario ahora, nos puede dar cuenta de lo que hablaba Fortu. Y estamos en eso, Juan. De lo que hablaba justamente nuestro compañero español. Yo creo que por primera vez, pero lo que sí tengo que ser sincero, que y también lo que estamos trabajando con Boffer, fundamentalmente, pero que esta vez esta idea no viene desde la ufología. No. O sea, esta vez viene desde este otro lugar, ¿sí? De estas posibles explicaciones alternas que no fueran la estrictamente extraterrestre, ¿sí? Ni tampoco la estrictamente terrestre. O sea, yo creo que es una explicación que nos acerca realmente a la naturaleza del misterio. Tal cual. Pero miren qué interesante, yo creo que nos acerca a cosas tan obvias, tan increíblemente obvias, tan increíblemente cercanas, que todos somos merecedores de ese misterio. Todos somos elegidos por ese misterio. De hecho, todos fuimos y somos elegidos por ese misterio, por el solo hecho de estar respirando en este mundo. Tal cual. Así que, con una mano grandota en el corazón, ¿sí? Siempre recuerden esto, que se lo digo, bueno, y lo cierro con esto, como para Fortu, esto fundamentalmente. Son los ovnis del Hanaj Pacha, ¿sí? Como dirían nuestros abuelos quechuas. Son los ovnis de Luku Pacha, ¿sí? Del mundo de abajo, el mundo de arriba, el mundo de abajo. Son los ovnis de la Mamacocha, del mundo de las aguas, ¿sí? Y también están los seres maravillosos del Kai Pacha, que son todos esos que hablamos. Entonces siempre eso se sigue repitiendo constantemente. Yo digo que la revolución más grande que tenemos es la revolución y la conspiración de la Pachamama, que ni más acercarnos cada día a esa posibilidad. Y recuerden que si hay algo que tiene de bueno estas fiestas es que estamos vivos y conscientes para poder disfrutarlas. Tal cual, 100%. ¿Sabes lo que te quiero, amigo mío? Te quiero un montón. Gracias por estar esta noche. Y un gracias para Ciruelo Cabral siempre. Siempre, Ciru, siempre estás acá. Así que bueno, amigos. Y a Mariana, un beso grandote que se está por allí. Mariana, que está ahí apoyando desde el costado la pintura. Vuelvo a insistir, está terminando de limpiar el desastre que hice yo pintando. Ahí está con el trapo en la mano saludando. Bueno, mándale un beso grande. Amigos del alma, buena despedida del 2018 que fue brillante y una bienvenida al 2019 que va a ser realmente increíble. Todavía mejor. Gracias, Juan Acevedo Penado. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios.